Él la señaló frente a todos con una sonrisa cruel. Quería demostrar que una simple mujer de la limpieza no sabía nada. Pero cuando ella abrió la boca, nadie en esa sala volvió a ser el mismo. El silencio en la sala de juntas del piso 42 era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Renata Solís empujó su carrito de limpieza a través de la puerta de cristal, sin saber que estaba entrando directamente en una trampa. Los fluorescentes proyectaban una luz fría sobre la mesa de caoba, donde 6 ejecutivos en trajes que costaban más que el sueldo anual de Renata la miraban como si fuera un insecto que se hubiera colado en su champán. Augusto Montiel se reclinó en su silla de cuero negro, girando un bolígrafo de oro entre sus dedos. Tenía esa sonrisa que Renata ya conocía, esa sonrisa que no tenía nada de amable, esa sonrisa que usaba justo antes de hacer sentir a alguien como si no valiera nada. El reloj de la pared marcaba las 7 de la tarde. A esa hora, Renata debería estar ya camino a su casa, preparando la cena para sus hijos, pero el turno de limpieza del piso 42 empezaba a las 7 en punto, y Renata jamás llegaba tarde. «Espera», dijo Augusto, levantando una mano como si detuviera el tráfico. Renata se detuvo en seco. Sus manos apretaron el mango del carrito. Sintió las miradas de todos clavarse en ella como alfileres. «No te vayas todavía, justo te necesitábamos». La sala entera cambió de atmósfera. Lorena Campos, la directora financiera, levantó la vista de sus papeles con una expresión de desconcierto. Damián Acosta, el asistente de Augusto, bajó la cabeza y comenzó a teclear nerviosamente en su teléfono, como si quisiera desaparecer. Los otros 4 ejecutivos se miraron entre sí con incomodidad, pero ninguno dijo nada. Nadie jamás le decía nada a Augusto Montiel. Porque Augusto Montiel era el tipo de hombre que podía comprar tu silencio, tu lealtad y tu dignidad con un solo cheque. Dueño de Montiel Capital, una de las firmas de inversión más poderosas de la ciudad, Augusto se había construido un imperio sobre 2 pilares: dinero y miedo. Sus socios le temían, sus empleados le temían. Y ahora, Renata Solís, una mujer de 53 años que limpiaba pisos para ganarse la vida, estaba parada frente a él sin saber que los próximos minutos cambiarían absolutamente todo. «Señora, ¿cómo es que te llamas?», preguntó Augusto, como si no la hubiera visto cada noche durante los últimos 4 años. «Renata, señor», respondió ella con voz tranquila, aunque por dentro sentía que el corazón le latía en la garganta. «Renata, claro, Renata», repitió él saboreando el nombre como si fuera un chiste privado. «Dime, Renata, ¿tú sabes algo de negocios?». La pregunta cayó sobre la sala como una piedra en un lago inmóvil. Se formaron ondas. Lorena Campos apretó los labios. Uno de los ejecutivos, un hombre calvo con lentes de montura gruesa, soltó una risita incómoda que se apagó de inmediato. «No mucho, señor», dijo Renata. «Yo me dedico a la limpieza». «Exacto. Tú te dedicas a la limpieza». Augusto se puso de pie y caminó lentamente alrededor de la mesa, como un depredador rodeando a su presa. «Pero resulta que aquí, en esta sala, tenemos una pequeña diferencia de opiniones. Llevamos 3 horas discutiendo un negocio, y no logramos ponernos de acuerdo. Así que se me ocurrió algo. Interesante». Se detuvo justo al lado de Renata. Ella podía oler su colonia cara, sentir el peso de su presencia como una sombra que lo cubría todo. «Se me ocurrió que, ya que mis brillantes ejecutivos no pueden tomar una decisión, quizá debería preguntarle a alguien con una perspectiva diferente. Alguien que vive en el mundo real. Alguien que sabe lo que es llegar a fin de mes. Alguien como tú». Hubo un murmullo en la mesa. Damián Acosta dejó de teclear y levantó la vista con los ojos muy abiertos. Lorena Campos abrió la boca para decir algo, pero la mirada de Augusto la silenció como un balde de agua fría. «Augusto, esto no es», intentó Lorena. «Silencio», cortó él sin siquiera mirarla. «Estoy hablando con Renata». El tono fue tan cortante que la sala entera pareció encogerse. Renata miró a su alrededor. Vio las caras de esos hombres y mujeres que ganaban en un mes lo que ella tardaría años en juntar. Vio la pantalla detrás de ellos, llena de gráficos con líneas rojas y verdes que subían y bajaban como montañas rusas. Vio los papeles esparcidos sobre la mesa, llenos de números que para ella podrían haber sido jeroglíficos, y entendió, con una claridad que le dolió en el pecho,
Exactamente lo que Augusto estaba haciendo. No quería su opinión, quería su humillación. Quería demostrarle a su equipo que cualquiera, incluso la señora de la limpieza, podía tomar mejores decisiones que ellos. Quería usar su ignorancia como espejo para reflejar la incompetencia de sus ejecutivos. Ella no era una persona en esa sala. Era un instrumento, una herramienta para su ego. Pero Renata Solís no era quien Augusto Montiel creía que era. «Está bien, señor», dijo Renata, soltando el carrito de limpieza. «¿Qué quiere que le diga?» Augusto sonrió como un gato que acaba de atrapar un ratón. Se giró hacia la mesa con los brazos abiertos, como un presentador de televisión. «Ven, esto va a ser divertido. Siéntate aquí, por favor». Señaló una silla vacía al final de la mesa. «O no, mejor quédate de pie. Así todos podemos verte bien». Renata sintió el golpe de esas palabras. «Quédate de pie», como un animal en exhibición, como una pieza de museo. Pero no se movió, no tembló. Simplemente se quedó ahí, con las manos unidas frente a su delantal azul, y esperó. «Bien. La situación es esta». Augusto volvió a la pantalla y presionó un botón del control remoto. Los gráficos cambiaron, mostrando ahora un mapa con diferentes ciudades marcadas. Montiel Capital tiene la oportunidad de invertir 300 millones en un proyecto inmobiliario. Hay dos opciones. La primera, un complejo de oficinas de lujo en el centro de la ciudad. Edificios de cristal, restaurantes exclusivos, todo de primer nivel. La inversión es segura. El retorno es predecible. Es lo que siempre hemos hecho. Hizo una pausa dramática y pasó a la siguiente diapositiva. La segunda opción, invertir en una zona periférica, barrios populares, construir viviendas accesibles, centros comunitarios, escuelas. El retorno es más lento, menos predecible. Pero algunos de mis analistas creen que a largo plazo podría ser más rentable, porque el gobierno está invirtiendo en infraestructura en esas zonas. Se volvió hacia Renata con una sonrisa que destilaba condescendencia. «Entonces dime, señora de la limpieza, ¿qué harías tú con 300 millones?» La pregunta provocó exactamente la reacción que Augusto quería. Dos ejecutivos se rieron abiertamente. Otro negó con la cabeza, como si todo aquello fuera un teatro absurdo. Damián Acosta tenía la cara roja de vergüenza ajena. Solo Lorena Campos permanecía inmóvil, mirando a Renata con algo que parecía respeto, o quizá compasión, o quizá ambas cosas. Renata tomó aire, miró la pantalla, miró los gráficos, miró los números, y entonces hizo algo que nadie en esa sala esperaba. Caminó hacia la pantalla. Caminó con la misma seguridad con la que cada noche limpiaba esos pisos. Sin prisa, sin miedo, con la dignidad de alguien que ha trabajado toda su vida y que sabe que su sudor vale tanto como el de cualquiera. «Con todo respeto, señor Montiel», comenzó Renata, y su voz no temblaba ni un poco. «Yo no sé de finanzas, no sé de tasas de retorno ni de márgenes de ganancia, pero sé algo que quizá usted y todos en esta mesa olvidaron hace mucho tiempo». La sala quedó en silencio. Hasta las risas se habían muerto. «Yo vivo en una de esas zonas periféricas de las que usted habla. Llevo 30 años viviendo ahí. Conozco cada calle, cada esquina, cada familia. Sé cuántos niños caminan 40 minutos para llegar a la escuela más cercana. Sé cuántas madres trabajan doble turno porque no hay guarderías. Sé cuántos jóvenes no tienen otro lugar donde reunirse que no sea la esquina de la calle». Renata señaló la pantalla con un dedo firme. «Usted dice que construir en esas zonas es arriesgado. Yo le digo que no construir ahí es el verdadero riesgo, porque esas familias necesitan un lugar donde vivir con dignidad, y cuando alguien les da eso, cuando alguien invierte en ellas, esas familias no se olvidan. Esas familias se convierten en una comunidad leal. Esas familias hacen crecer una zona entera». Augusto había dejado de sonreír. Su rostro era una máscara de piedra. «Mi vecina, doña Carmen, tiene una tiendita en la esquina de mi calle», continuó Renata. «Hace 20 años era solo una mesa con dulces y refrescos. Hoy tiene un local con 3 empleados. ¿Sabe por qué? Porque cuando construyeron un pequeño centro de salud a 2 cuadras, la gente empezó a caminar más por esa zona. Y cuando la gente camina, la gente compra. Y cuando la gente compra, la gente crece. No son solo números en una pantalla, señor. Son personas. Y las personas, cuando se les da la oportunidad,
Son la mejor inversión que existe. El ejecutivo calvo con lentes se había quitado los anteojos y los limpiaba nerviosamente. Otro de los hombres de traje tenía la boca ligeramente abierta. Lorena Campos ya no intentaba disimular. Estaba asintiendo lentamente con la cabeza. Pero Renata no había terminado. Y le voy a decir algo más, señor Montiel. Usted me preguntó qué haría yo con 300 millones. Pero la verdadera pregunta no es esa. La verdadera pregunta es, ¿para qué quiere usted más dinero? La frase cayó sobre la sala como un trueno en medio de la noche. Augusto Montiel, el hombre al que nadie se atrevía a contradecir, el hombre que hacía temblar a ejecutivos con una sola mirada, estaba siendo cuestionado por una mujer con delantal y guantes de limpieza. Porque he limpiado esta oficina durante 4 años, dijo Renata, y ahora su voz tenía un temblor, pero no de miedo, sino de algo mucho más profundo. 4 años recogiendo las tazas de café que ustedes dejan sobre la mesa. 4 años vaciando los botes de basura llenos de papeles que para mí son un misterio. 4 años escuchando conversaciones sobre millones y millones mientras yo calculo si me alcanza para el pasaje del autobús. Y en 4 años, señor Montiel, ni una sola vez me ha dicho buenas noches. Ni una sola vez me ha mirado a los ojos. Ni una sola vez se ha preguntado si yo tengo nombre, si tengo hijos, si tengo sueños. La voz de Renata se quebró levemente en la última palabra, pero se recompuso de inmediato, irguiendo la espalda como si cargara sobre ella toda la dignidad del mundo. Usted me trajo aquí para burlarse de mí, para demostrar que una mujer como yo no tiene nada que aportar. Pero le voy a decir algo, y quiero que todos en esta sala lo escuchen bien. Yo no necesito saber de finanzas para saber que un hombre que usa a las personas como herramientas no merece los millones que tiene. Nadie respiraba. El aire se había convertido en cristal. Lorena Campos se puso de pie. Lo hizo lentamente, como si su cuerpo actuara antes que su mente. Miró a Augusto, luego a Renata, y luego volvió a mirar a Augusto. «Tiene razón», dijo Lorena. Su voz era clara, firme, sin un gramo de duda. Llevo 3 horas en esta mesa intentando decir exactamente eso, pero no encontraba las palabras. Y resulta que las palabras las tenía la persona que usted quería ridiculizar. Augusto giró la cabeza hacia Lorena como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué dijiste?» Su voz era grave, peligrosa. «Dije que tiene razón», repitió Lorena sin retroceder un milímetro. «Y digo algo más. La opción 2 es la correcta. No por sentimentalismo. Por estrategia. Los números lo respaldan. Se lo he dicho 3 veces esta noche. Pero usted estaba demasiado ocupado tratando de demostrar que siempre tiene la razón como para escuchar». El ejecutivo calvo carraspeó y levantó tímidamente la mano, como un estudiante pidiendo permiso. «Yo también estoy de acuerdo con la opción 2», dijo. «Las proyecciones de crecimiento en zonas periféricas son consistentes con los estudios que presentamos la semana pasada». Otro ejecutivo asintió, y luego otro, como fichas de dominó cayendo una tras otra. Augusto Montiel se quedó solo, de pie en su propia sala de juntas, rodeado de su propia gente, con su propio dinero en juego, completamente solo. Su plan había sido simple: humillar a la limpiadora, usar su ignorancia como arma contra su equipo, reírse un rato y luego tomar la decisión que a él le diera la gana. Pero Renata Solís no le dio ignorancia, le dio verdad. Y la verdad, cuando se dice con dignidad, es la fuerza más poderosa que existe. Renata recogió su carrito de limpieza. Sus manos temblaban ahora, pero no dejó que nadie lo notara. Caminó hacia la puerta de cristal, y justo antes de salir, se detuvo. «Señor Montiel», dijo sin volverse, «la respuesta a su pregunta es simple. Si yo tuviera 300 millones, los invertiría donde hicieran falta. Donde hubiera niños sin escuela y madres sin ayuda. No porque sea un buen negocio, sino porque es lo correcto. Y lo curioso del mundo es que, casi siempre, lo correcto termina siendo también lo más rentable». Y salió de la sala. El silencio que dejó atrás duró exactamente 11 segundos. Lorena Campos los contó. 11 segundos en los que nadie habló, nadie se movió, nadie hizo nada. 11 segundos en los que el peso de lo que acababa de suceder se posó sobre cada persona en esa sala como una manta de plomo. Fue Damián Acosta quien finalmente rompió el silencio.
Señor Montiel, dijo con voz temblorosa, hay algo que creo que debería saber sobre la señora Renata. Augusto lo miró con ojos de hielo. ¿Qué? Escupió la palabra como si le quemara. Damián tragó saliva. Abrió su teléfono. Y lo que dijo a continuación hizo que el rostro de Augusto Montiel pasara del rojo al blanco en una fracción de segundo. Señor, la señora Renata Solís no es solo la mujer de la limpieza. El corazón de Augusto se detuvo. ¿De qué hablas? Damián giró la pantalla de su teléfono hacia la mesa. Todos se inclinaron para ver. Y lo que apareció en esa pequeña pantalla iluminada cambió para siempre la forma en que cada persona en esa sala veía el mundo. Damián Acosta sostenía el teléfono con las dos manos, como si aquel pequeño aparato contuviera una bomba a punto de estallar. Y en cierto sentido, así era. Porque lo que estaba en esa pantalla tenía el poder de destruir la imagen que Augusto Montiel había construido durante toda su vida. La imagen de un hombre que nunca se equivoca. La imagen de un hombre que siempre tiene el control. Habla de una vez, ordenó Augusto. Pero su voz ya no tenía el mismo filo de antes. Había algo nuevo ahí. Algo que sus empleados jamás le habían escuchado. Algo que se parecía mucho al miedo. Damián respiró hondo. Giró el teléfono hacia la mesa para que todos pudieran ver la pantalla. En ella había un artículo de una revista de economía. La foto principal mostraba a una mujer joven, de cabello oscuro recogido en una cola de caballo, con ojos brillantes y una sonrisa que irradiaba inteligencia. Debajo de la foto, un titular en letras grandes decía: Renata Solís, la mente detrás de la transformación del barrio Esperanza. El silencio en la sala se convirtió en algo vivo, algo que respiraba, que latía, que presionaba las paredes de cristal como queriendo escapar. ¿Qué es esto?, murmuró el ejecutivo calvo, inclinándose sobre la mesa para ver mejor. Damián tragó saliva una vez más y comenzó a hablar. Su voz temblaba, pero cada palabra salía con la precisión de alguien que había hecho su investigación. La señora Renata Solís no siempre fue empleada de limpieza. Hace 15 años, ella dirigía una cooperativa de vivienda en la zona sur de la ciudad. Una cooperativa que empezó con 20 familias y que en 5 años llegó a tener más de 200. Ella diseñó un modelo de microfinanciamiento comunitario que permitía a familias de bajos recursos construir sus propias casas con materiales dignos, pagando cuotas que podían sostener. Sin bancos, sin intermediarios, solo comunidad. Lorena Campos se llevó una mano a la boca. Sus ojos estaban abiertos como platos. «Ese modelo», continuó Damián, pasando el dedo por la pantalla para mostrar más información, fue estudiado por 3 universidades. La Facultad de Economía de la Universidad Nacional publicó un artículo sobre el caso. Lo llamaron el modelo Solís. Decían que era una de las estrategias de desarrollo comunitario más eficientes que se habían documentado en la última década. Augusto no se había movido. Estaba de pie junto a la ventana, con la espalda parcialmente vuelta hacia la mesa, como si no quisiera que nadie viera su rostro. Pero el reflejo en el cristal lo delataba. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos, fijos en algún punto invisible de la ciudad que se extendía debajo de él como un tablero de juego que de pronto había dejado de entender. ¿Y por qué trabaja limpiando pisos?, preguntó uno de los ejecutivos, un hombre de cabello canoso que hasta ese momento no había dicho una sola palabra en toda la reunión. Damián bajó la mirada. Esta era la parte difícil, la parte que le había encogido el estómago cuando la descubrió 3 meses atrás, investigando por pura curiosidad después de escuchar a Renata hablar por teléfono en un pasillo sobre tasas de interés y flujos de capital. Hace 10 años, la cooperativa de la señora Renata enfrentó una situación muy complicada. Un grupo de inversionistas privados quiso comprar los terrenos donde estaban las viviendas que ella había ayudado a construir. Ofrecieron mucho dinero, muchísimo, pero aceptar significaba desplazar a todas esas familias. Renata se negó. Luchó en tribunales durante 2 años. Gastó todo lo que tenía, todo. Sus ahorros, su casa, su retiro. Vendió hasta el carro que usaba para transportar materiales de construcción. Damián hizo una pausa. La sala estaba tan silenciosa que podía escucharse el zumbido del aire acondicionado como si fuera un motor a punto de detenerse. Ganó el caso. Las familias conservaron sus hogares.
Pero ella lo perdió todo. Se quedó sin nada. Y en lugar de pedir ayuda, en lugar de buscar reconocimiento, simplemente buscó un trabajo honesto para sacar adelante a sus hijos. Y ese trabajo fue limpiar oficinas. 4 años, señor Montiel. 4 años limpiando el piso que usted pisa, y usted ni siquiera sabía su nombre. Las últimas palabras de Damián cayeron sobre Augusto como una avalancha. El joven asistente no había levantado la voz. No había sido agresivo ni desafiante. Simplemente había dicho la verdad. Y la verdad había hecho lo que siempre hace cuando se dice en el momento correcto: demoler todo lo que es falso. Lorena Campos fue la primera en reaccionar. Se puso de pie por segunda vez esa noche. Pero ahora no lo hizo con firmeza, sino con urgencia. Recogió sus papeles, su computadora portátil, su bolígrafo, y los metió todos en su maletín con movimientos rápidos y decididos. «¿Qué haces?», le preguntó Augusto, girándose por fin hacia la mesa. «Me voy», respondió Lorena. «Y antes de irme, quiero que quede claro algo. Llevo 7 años trabajando en esta empresa. 7 años callando cosas que no debería haber callado. 7 años viendo cómo usted trata a las personas como piezas desechables. Hoy, una mujer que limpia pisos tuvo más valor en 5 minutos del que yo he tenido en 7 años. Y eso se termina ahora. Lorena, siéntate». La voz de Augusto intentó sonar autoritaria, pero le salió rota, como una cuerda de guitarra demasiado tensa que finalmente se revienta. «No», dijo Lorena. Y esa simple palabra de 2 letras sonó más poderosa que cualquier discurso financiero que se hubiera pronunciado jamás en esa sala. «No me voy a sentar. Y no me voy solo yo». Miró alrededor de la mesa. El ejecutivo calvo ya estaba guardando sus cosas. El hombre de cabello canoso se había puesto de pie, uno por uno, como una coreografía silenciosa ensayada por años de frustración contenida. Los ejecutivos comenzaron a levantarse. «Esto es ridículo». Augusto golpeó la mesa con la palma abierta. El sonido retumbó como un disparo. «Son 300 millones. Van a tirar todo por la ventana por una mujer que trapea pisos». Fue Lorena quien se detuvo en la puerta y se volvió para responderle. Y lo que dijo fue algo que Augusto Montiel recordaría cada noche, durante mucho tiempo, cuando el silencio de su enorme departamento de lujo se volviera demasiado grande para soportarlo solo. «No, Augusto. No tiramos nada por la ventana. Lo que hicimos fue mirar por la ventana por primera vez, y lo que vimos del otro lado fue la realidad. Una realidad que usted construyó este imperio entero para no tener que ver». La puerta de cristal se cerró detrás de ella con un clic suave. Luego se cerró otra vez, y otra, y otra, hasta que en la sala de juntas del piso 42 solo quedaron 2 personas, Augusto Montiel y Damián Acosta. El joven asistente no se había movido de su silla. Tenía el teléfono todavía en la mano, con el artículo sobre Renata Solís brillando en la pantalla como una pequeña ventana hacia un mundo que Augusto nunca se había molestado en conocer. «Tú también te vas a ir, ¿verdad?», preguntó Augusto, y por primera vez su voz no sonó como una orden, sonó como una pregunta real, una pregunta de alguien que, de pronto, se da cuenta de que está completamente solo. Damián lo miró durante un largo momento. Vio al hombre que le había dado su primer trabajo, al hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre finanzas, sobre estrategia, sobre cómo mover millones de un lado a otro del mundo con un clic. Pero también vio al hombre que acababa de intentar humillar a una señora de limpieza para alimentar su propio ego. Y esas 2 imágenes ya no podían coexistir. «Señor Montiel», dijo Damián, «yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, pero le voy a contar algo. Cuando yo era niño, mi madre limpiaba casas. Todos los días salía a las 5 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. Y cada noche, sin importar lo cansada que estuviera, se sentaba conmigo en la mesa de la cocina y me ayudaba con la tarea. Ella no tenía estudios, no sabía de álgebra ni de historia universal, pero sabía algo que vale más que todo eso. Sabía escuchar, sabía preguntar, sabía hacer que yo creyera que podía ser alguien. Y hoy, señor Montiel, yo soy alguien. No por usted, por ella». Damián se puso de pie, guardó su teléfono en el bolsillo del saco, caminó hacia la puerta, y antes de salir, dejó algo sobre la mesa. Era una tarjeta vieja, gastada, con las esquinas dobladas por los años. Augusto la tomó con dedos que ya no sabía si temblaban de ira
o de algo que no había sentido en décadas. La tarjeta decía: Cooperativa Esperanza. Renata Solís, directora fundadora. Construimos hogares, construimos futuro. Abajo, con letra a mano, alguien había escrito un número de teléfono y una frase: si algún día necesita ayuda, llame. Aquí siempre hay lugar para todos. Augusto se dejó caer en su silla. La sala de juntas, que hacía apenas una hora había estado llena de poder, de dinero, de decisiones que movían el mundo, ahora estaba vacía. Los gráficos seguían brillando en la pantalla. Los números seguían ahí. Los 300 millones seguían esperando una decisión. Pero todo se veía diferente. Como cuando alguien enciende la luz en una habitación que creías conocer de memoria y descubres que estaba llena de grietas que nunca habías visto. Miró la tarjeta otra vez. La giró entre sus dedos. Pasó el pulgar sobre las letras gastadas del nombre de Renata. Y entonces hizo algo que no había hecho en muchos años. Cerró los ojos, apoyó los codos sobre la mesa, y se quedó así, en silencio, en la oscuridad de sus propios párpados, mientras la ciudad brillaba afuera como 1.000.000 de estrellas que él nunca se había detenido a contemplar. Pensó en su padre. No había pensado en su padre en años. Su padre, que había sido albañil toda su vida, que llegaba a casa con las manos llenas de cemento y la espalda destrozada, pero siempre con una sonrisa para su hijo. Su padre que le decía: Augusto, el día que te olvides de dónde vienes, ese día te vas a perder. Y Augusto se había perdido. Se había perdido tanto que ya ni siquiera recordaba el camino de regreso. Abrió los ojos. La pantalla seguía brillando. Los 300 millones seguían esperando. Pero Augusto Montiel ya no era el mismo hombre que había entrado a esa sala 4 horas antes. Algo se había roto dentro de él. O quizá algo se había reparado. A veces es difícil distinguir una cosa de la otra. Tomó su teléfono. Marcó un número. Esperó 3 tonos. ¿Seguridad? Soy Montiel. Necesito que ubiquen a la señora de limpieza del piso 42. Renata Solís. Necesito hablar con ella. Esta noche. La voz al otro lado del teléfono titubeó. Señor, la señora Solís ya terminó su turno. Se fue hace 20 minutos. Entonces encuéntrenla, dijo Augusto. Necesito verla. Es importante. Colgó. Se quedó mirando la tarjeta gastada una vez más. Construimos hogares. Construimos futuro. Qué frase tan simple. Qué frase tan inmensamente poderosa. Se levantó de la silla. Se aflojó la corbata. Y por primera vez en 40 años de carrera, Augusto Montiel salió de su propia oficina sin saber exactamente qué iba a hacer. Sin un plan. Sin una estrategia. Sin un número que lo respaldara. Solo con una tarjeta vieja en el bolsillo y una pregunta que le quemaba por dentro. ¿Cómo se le pide perdón a alguien a quien nunca se le dijo buenas noches? Mientras tanto, 42 pisos más abajo, Renata Solís caminaba por la acera con su bolso colgado del hombro y los pies cansados después de 8 horas de trabajo. El aire de la noche le acariciaba el rostro. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor como luciérnagas atrapadas en frascos de concreto. Y aunque sus ojos estaban húmedos, no lloraba. Renata Solís no lloraba. No desde aquella noche, hacía 10 años, cuando firmó los papeles que le quitaron todo menos lo único que importaba, su dignidad. Sacó su teléfono del bolso. Tenía 3 llamadas perdidas de un número que no conocía. Y un mensaje de texto de Celeste, su compañera de trabajo, que decía: Renata, ¿qué pasó en el piso 42? Todo el mundo está hablando. Llámame. Renata guardó el teléfono sin responder. Siguió caminando. Llegó a la parada del autobús y se sentó en la banca de metal frío. A su lado, un hombre de traje hablaba por teléfono sobre acciones y dividendos. Al otro lado, una mujer con uniforme de enfermera dormitaba con la cabeza apoyada en su propia mano. Y Renata, entre ellos, era invisible. Como siempre, como cada noche. Pero esta noche era diferente. Porque esta noche, en algún lugar del piso 42 de un edificio de cristal, un hombre que creía saberlo todo acababa de descubrir que no sabía nada. Y esa pequeña grieta en su armadura iba a cambiar mucho más que una simple decisión de negocios. Iba a cambiar vidas. El autobús llegó con un chirrido de frenos. Renata se levantó, buscó las monedas en su bolso,
y subió los escalones con el mismo paso firme con el que había caminado hacia aquella pantalla llena de gráficos y números imposibles. El conductor la miró por el espejo retrovisor. Era un hombre mayor, de bigote canoso y ojos amables. «Buenas noches, señora», le dijo. Renata sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. «Buenas noches», respondió, y se sentó junto a la ventana, mirando cómo las luces de la ciudad se deslizaban como ríos de oro mientras el autobús la llevaba de regreso a casa, a su barrio, a sus hijos, a la vida real que ningún gráfico financiero podría jamás capturar en sus líneas rojas y verdes. Lo que Renata no sabía, mientras el autobús avanzaba por las calles oscuras, era que Augusto Montiel ya había salido del edificio, que estaba en el asiento trasero de su auto blindado, con la tarjeta de la cooperativa apretada en la mano, dándole instrucciones a su chofer con una voz que el hombre jamás le había escuchado. Una voz que sonaba casi humana. «Llévame al barrio Esperanza», dijo Augusto. El chofer lo miró por el espejo retrovisor con sorpresa. «Señor, al barrio Esperanza, al sur de la ciudad. ¿Conoces?» «Sí, señor, pero es de noche. Esa zona no es exactamente». «Llévame», repitió Augusto. «Necesito ver algo». El auto arrancó. Los edificios de cristal comenzaron a quedarse atrás, reemplazados poco a poco por calles más estrechas, casas más pequeñas, luces más tenues. Y Augusto Montiel, sentado en el asiento trasero de un auto que costaba más que la mayoría de las casas de ese barrio, miraba por la ventana con los ojos de un hombre que estaba viendo el mundo por primera vez. En el bolsillo de su saco, la tarjeta de Renata Solís latía como un segundo corazón. Y en algún lugar de ese mismo barrio, un autobús se detenía en una esquina mal iluminada, y una mujer bajaba los escalones con el paso firme de alguien que ha cargado el mundo sobre sus hombros y sigue caminando. Sus caminos estaban a punto de cruzarse otra vez, pero lo que sucedería en ese encuentro, nadie podría haberlo imaginado. El auto blindado de Augusto Montiel avanzaba por calles que él jamás había pisado. Calles sin nombre. Calles donde el pavimento se convertía en tierra, y la tierra se convertía en charcos que reflejaban la luz amarillenta de los postes como espejos rotos. El chofer conducía despacio, esquivando baches con la destreza de alguien que conoce los obstáculos, y Augusto miraba por la ventana con una sensación que no experimentaba desde que era niño. La sensación de estar en un mundo completamente desconocido. Las casas eran pequeñas, algunas de ladrillo, otras de lámina, otras de una mezcla de materiales que parecía sostenerse más por voluntad que por ingeniería. Había ropa tendida en cuerdas que cruzaban de una azotea a otra como puentes de tela. Había perros echados en las esquinas. Había un grupo de adolescentes sentados en una banca rota, compartiendo una bolsa de papas fritas bajo la luz intermitente de un foco que parpadeaba como si estuviera a punto de rendirse. Pero también había algo más, algo que Augusto no esperaba. Había jardines, pequeños, modestos, pero cuidados con una devoción que se notaba en cada hoja, en cada flor, en cada maceta pintada a mano con colores vivos que desafiaban la oscuridad de la noche. Había murales en las paredes. Uno mostraba a un grupo de mujeres sosteniendo ladrillos con las manos levantadas hacia el cielo, y debajo, en letras grandes y desparejas, se leía: «Aquí construimos juntas». Otro mural mostraba un árbol enorme cuyas raíces se convertían en manos entrelazadas, y en el tronco estaba escrita una sola palabra: esperanza. «Pare aquí», dijo Augusto de pronto. El chofer frenó. El auto se detuvo frente a un pequeño parque. No era un parque como los que Augusto conocía, con pasto perfectamente cortado y bancas de diseñador. Era un parque hecho a mano, bancas de madera reciclada, un columpio construido con llantas viejas y cadenas. Un pequeño escenario de cemento pintado de azul donde alguien había dejado una guitarra recargada contra la pared. Y en el centro, un letrero de madera tallado con letras imperfectas pero llenas de cariño. Parque Comunitario Esperanza, construido por y para nuestra gente. Augusto bajó del auto. Sus zapatos italianos, que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas que vivían en ese barrio, tocaron la tierra húmeda y se mancharon de inmediato. El chofer hizo ademán de seguirlo, pero Augusto lo detuvo con un gesto de la mano. «Espérame aquí». Caminó solo por el parque. El aire olía diferente aquí,
No a perfume ni a aire acondicionado ni a café importado. Olía a tierra mojada, a comida casera saliendo por alguna ventana abierta, a humo de leña. Olía a vida real, a la vida que Augusto había dejado atrás hacía 40 años cuando salió del barrio donde creció, jurando que nunca volvería a ser pobre, y cumpliendo esa promesa al precio de olvidar absolutamente todo lo demás. Se sentó en una de las bancas de madera reciclada. La madera crujió bajo su peso. Miró alrededor. A su derecha, una hilera de casas pequeñas pero firmes, con paredes de ladrillo rojo y techos sólidos. A su izquierda, un edificio de 2 pisos con un letrero que decía Centro Comunitario Esperanza, biblioteca, sala de reuniones, taller de oficios. Las luces estaban apagadas a esa hora, pero se podía adivinar, por los dibujos infantiles pegados en las ventanas y los letreros escritos a mano, que ese lugar estaba lleno de vida durante el día. Todo eso lo había construido Renata Solís. Todo, el parque, las casas, el centro comunitario, con sus propias manos, con su propia inteligencia, con su propio corazón, y después lo había perdido todo para protegerlo. Y ahora limpiaba pisos. Augusto se quitó los lentes. Se frotó los ojos con el dorso de la mano, y sintió algo húmedo en sus mejillas. Tardó varios segundos en entender qué era. Hacía tanto tiempo que no le pasaba que había olvidado cómo se sentía. Estaba llorando. Augusto Montiel, el hombre que no lloraba ni en los funerales, estaba sentado en una banca de madera reciclada en un barrio que ni siquiera sabía que existía, llorando como no había llorado desde que era un niño de 10 años, y su padre le dijo que iban a perder la casa. ¿Se encuentra bien, señor? La voz vino de su derecha. Augusto se limpió las lágrimas con un movimiento brusco y giró la cabeza. Una mujer mayor, de unos 60 y tantos años, lo miraba desde la acera. Llevaba una bata de flores, pantuflas gastadas y un vaso de plástico con algo humeante que olía a canela. Su rostro tenía las arrugas de alguien que ha sonreído mucho en la vida, pero también de alguien que ha llorado su parte. «Estoy bien», mintió Augusto. La mujer lo miró con esos ojos que tienen las personas que han visto demasiado como para dejarse engañar por una respuesta fácil. «No parece de por aquí», dijo, señalando el auto blindado con la cabeza. «¿Buscan a alguien?» Augusto dudó. En su mundo, nunca dudaba. Las decisiones se tomaban en fracciones de segundo. Los millones no esperaban. El mercado no tenía paciencia para la indecisión. Pero aquí, sentado en esa banca, con el olor a canela flotando en el aire y una señora en pantuflas mirándolo con curiosidad sin un gramo de malicia, Augusto descubrió que dudar no era debilidad, era humanidad. «Busco a Renata Solís», dijo. La reacción de la mujer fue inmediata. Su rostro se iluminó como si alguien hubiera encendido una vela detrás de sus ojos. «Renata, claro. Todo el mundo conoce a Renata aquí. ¿Es usted amigo de ella?» La pregunta era sencilla. La respuesta, imposible. «No», dijo Augusto. «No soy su amigo. Pero necesito hablar con ella. Pues su casa queda a 3 cuadras bajando por esa calle». La mujer señaló una calle estrecha iluminada apenas por un par de faroles. «La casa azul, la que tiene las macetas en la ventana. Pero a esta hora ya debe estar acostando a los niños. Renata trabaja mucho, ¿sabe? Sale tempranísimo y llega tardísimo, pero nunca se queja. Esa mujer es un ángel. Sin ella, este barrio no existiría como es hoy». «Lo sé», dijo Augusto, y las palabras le salieron con un peso que la mujer no podía entender. «Eso es justamente lo que vengo a decirle». La mujer lo miró un momento más, como evaluándolo. Luego asintió lentamente. «Pues vaya. Pero lleve algo». Extendió el vaso humeante hacia él. «Café de olla. Lo hago yo. Renata dice que es el mejor del barrio. Si llega con esto, por lo menos le va a abrir la puerta». Augusto miró el vaso de plástico. En su oficina tomaba café importado de Jamaica, servido en taza de porcelana fina, a temperatura exacta. Pero tomó ese vaso de plástico con las 2 manos, como si fuera lo más valioso que le habían ofrecido en años. Porque lo era. Era un gesto de generosidad pura, sin agenda, sin intención oculta, sin esperar nada a cambio. El tipo de gesto que él había olvidado que existía. «Gracias», dijo. Y lo dijo de verdad, quizá por primera vez en décadas. Caminó por la calle estrecha. Sus zapatos italianos ya estaban arruinados.
Su traje de $3.000 tenía una mancha de tierra en la rodilla. Su corbata, que se había aflojado en la oficina, ahora colgaba completamente suelta. Y nada de eso importaba. Absolutamente nada. La casa azul apareció al final de la calle como un faro modesto en la oscuridad. Era pequeña, una planta, paredes de ladrillo pintadas de un azul celeste que se descascaraba en las esquinas pero que seguía siendo hermoso, ventanas con macetas de geranios rojos, una puerta de madera con una cortina de tela floreada, y una luz cálida que se filtraba desde adentro, proyectando sombras suaves sobre la acera. Augusto se detuvo frente a la puerta. Escuchó voces adentro. Una voz de mujer, la voz de Renata, y voces jóvenes, risas, el sonido inconfundible de una familia cenando junta, el tintineo de los cubiertos contra los platos, el murmullo de una conversación sobre cómo había ido el día, los sonidos más simples del mundo, y los más valiosos. Levantó la mano para tocar la puerta, pero no tocó. Se quedó ahí, con el puño en el aire, paralizado por algo que no era miedo sino algo peor, vergüenza. Una vergüenza tan profunda que le quitaba el aire. Porque entendió, parado frente a esa casa azul con macetas de geranios, que él tenía un departamento de 400 metros cuadrados en la zona más exclusiva de la ciudad, con vista panorámica, jacuzzi y una cocina que nadie usaba porque él siempre cenaba solo, frente a su computadora revisando números. Y en esa casa pequeña de paredes descascaradas, había algo que ningún millón podía comprar. Había hogar. Tocó la puerta. 3 golpes suaves. Las voces adentro se callaron. Pasos. La cortina floreada se movió ligeramente. Y luego, la puerta se abrió. Renata Solís apareció en el umbral. Se había cambiado el uniforme de limpieza por una blusa sencilla y un pantalón de tela. Su cabello, que en la oficina siempre llevaba recogido bajo una cofia, ahora caía suelto sobre sus hombros, negro con hilos de plata que brillaban bajo la luz del foco de la entrada. En la mano izquierda tenía un trapo de cocina. En los ojos tenía la expresión de alguien que, por una fracción de segundo, no puede creer lo que está viendo. Señor Montiel. No era una pregunta. Era una constatación. Como decir, está lloviendo, o es de noche. Un hecho innegable pero completamente absurdo. Buenas noches. Renata, dijo Augusto. Y ahí estaba, la primera vez. 4 años de cruzarse en pasillos, de compartir el mismo edificio, de respirar el mismo aire acondicionado, y esa era la primera vez que Augusto Montiel le decía buenas noches a Renata Solís. Renata lo miró sus zapatos arruinados, miró su traje manchado, miró el vaso de plástico en sus manos, y algo en su expresión cambió. No se suavizó, exactamente, pero perdió un grado de dureza, como el hielo cuando el sol lo toca por primera vez. ¿Qué hace aquí?, preguntó. Vine a pedirle perdón, dijo Augusto. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, filtrarlas o adornarlas con el lenguaje calculado que usaba en las negociaciones. Salieron desnudas, torpes, imperfectas. Salieron como salen las palabras cuando son verdad. Renata no respondió de inmediato. Lo miró durante varios segundos. Detrás de ella, 2 rostros jóvenes asomaron por la puerta de la cocina. Un muchacho de unos 16 años, alto y delgado, con los mismos ojos oscuros de su madre, y una chica de unos 14, con el cabello recogido en una trenza, y una expresión de curiosidad que no podía disimular. «Mamá, ¿quién es?», preguntó la chica. «Nadie», dijo Renata. «Vuelvan a la mesa». La palabra «nadie» golpeó a Augusto con más fuerza que cualquier insulto que hubiera recibido en su vida, porque no fue dicha con crueldad, fue dicha con indiferencia. Y la indiferencia, descubrió Augusto en ese momento, duele mucho más que el odio. «Renata, por favor». Su voz sonó distinta de cualquier voz que hubiera usado antes. No era la voz del empresario, no era la voz del jefe, era la voz de un hombre de 61 años que estaba parado en una calle de tierra con los zapatos arruinados y el orgullo en pedazos. 5 minutos, es todo lo que pido. Renata lo estudió, lo medía. Lo pesaba en una balanza invisible que tenía en la mirada. Una balanza que no medía dinero ni poder, sino algo mucho más difícil de falsificar. Intención. Doña Marta le dio su café, dijo finalmente, señalando el vaso con la cabeza. ¿Es la señora de la bata de flores?
Sí. Le da café a cualquiera que pase por su cuadra después de las 9. Dice que nadie debería andar por la calle de noche sin algo caliente en el estómago. Es buena gente. Todos aquí son buena gente, señor Montiel. Ese es el punto que usted no entiende. Otra vez esa honestidad sin filtro. Esa capacidad de decir exactamente lo que piensa sin levantar la voz, sin agresión, sin drama. Solo verdad. Pura, simple, demoledora verdad. Renata suspiró. Miró hacia adentro de la casa, donde sus hijos la esperaban en la mesa. Luego miró a Augusto y tomó una decisión. «Hay una banca en la esquina», dijo. «Espéreme ahí. Voy a terminar de cenar con mis hijos y salgo en 15 minutos». «Claro», dijo Augusto. «Por supuesto. Gracias». Renata cerró la puerta. Augusto caminó hasta la banca de la esquina y se sentó. El vaso de café de doña Marta ya se había enfriado un poco, pero lo tomó de un trago. Sabía a canela, a piloncillo, a algo que reconoció de muy lejos, de muy adentro, de un lugar en su memoria que creía sellado para siempre. Sabía a la cocina de su madre. 15 minutos, los más largos de su vida, más largos que cualquier espera en un tribunal, más largos que cualquier noche antes de un cierre millonario. 15 minutos sentado en una banca de esquina, en un barrio que no conocía, esperando a una mujer que limpiaba sus pisos y que, de alguna manera, había logrado en 5 minutos lo que nadie había logrado en 40 años, hacerle ver quién era realmente. La puerta azul se abrió. Renata salió con un suéter sobre los hombros. Caminó hasta la banca y se sentó a su lado. No muy cerca, no muy lejos. A la distancia exacta de alguien que está dispuesta a escuchar pero no ha decidido si va a perdonar. «Hable», dijo Renata. Augusto se pasó las manos por el pelo. En la oficina siempre sabía qué decir. Tenía discursos preparados para cada ocasión. Tenía respuestas para cada pregunta. Pero ahí, sentado en esa banca de esquina, frente a esa mujer que lo miraba con ojos que habían visto cosas que él nunca podría imaginar, Augusto Montiel no tenía nada, solo la verdad. «Lo que hice hoy fue despreciable», empezó. «La traje al frente de mi equipo para humillarla, para usarla como ejemplo de ignorancia, para demostrar que yo tenía razón y ellos no. Eso fue cobarde, fue cruel y fue imperdonable». Renata no dijo nada. Esperó. «Pero lo peor no fue eso», continuó Augusto, y su voz se quebró ligeramente en los bordes, como un muro que empieza a agrietarse. «Lo peor es que en 4 años jamás la vi. Pasaba junto a usted cada noche y no la veía. No veía a una persona. No veía a una madre. No veía a una mujer que sacrificó todo por proteger a cientos de familias. La veía como parte del mobiliario, como el carrito de limpieza, como la aspiradora. Y eso, Renata, eso es lo que de verdad me avergüenza». El aire de la noche se movió entre ellos. Un perro ladró a lo lejos. Una moto pasó por la calle levantando un poco de polvo. Y Renata Solís, sentada en esa banca de esquina a las 10 de la noche, en el barrio que ella misma había ayudado a construir, escuchó al hombre más poderoso que conocía decir las palabras que nadie creía que fuera capaz de pronunciar. «Lo siento», dijo Augusto. «De verdad lo siento». Renata dejó que el silencio se extendiera unos segundos más. No por crueldad, no por venganza, sino porque algunas palabras necesitan espacio para aterrizar. Necesitan silencio alrededor para que se escuche su verdadero peso. «Señor Montiel», dijo finalmente, «yo no lo odio. Nunca lo odié. Ni siquiera cuando estaba parada ahí, frente a todos sus ejecutivos, sintiéndome como un animal en un zoológico. No lo odié porque he aprendido que el odio es un lujo que la gente como yo no puede darse. El odio consume tiempo y energía, y yo necesito cada segundo y cada gramo de energía que tengo para mis hijos, para mi trabajo, para seguir adelante». Hizo una pausa. Se acomodó el suéter sobre los hombros. «Pero le voy a decir algo que sí sentí. Sentí lástima. No por mí, por usted. Porque un hombre que necesita humillar a otros para sentirse poderoso es un hombre que por dentro está vacío. Y el vacío, señor Montiel, es la forma más silenciosa de sufrimiento que existe». Augusto recibió esas palabras como se recibe una verdad que duele tanto que casi sana. Porque eso era exactamente lo que sentía cada noche cuando llegaba a su enorme departamento vacío. Vacío. Esa era la palabra.
La palabra que nadie se atrevía a decirle. La palabra que Renata Solís, la mujer que limpiaba sus pisos, le acababa de entregar como un espejo en el que finalmente podía verse. «Tiene razón», dijo Augusto. «Estoy vacío, tengo todo y no tengo nada». «Eso no es cierto», dijo Renata, y su tono cambió por primera vez. Se volvió más suave, no compasivo, sino firme de una manera diferente, como una madre que corrige pero no castiga. «Usted tiene algo muy valioso. Tiene la capacidad de cambiar. La mayoría de los hombres en su posición ni siquiera llegarían hasta esta banca. Ni siquiera se quitarían la corbata. Ni siquiera admitirían que se equivocaron. Usted hizo las 3 cosas en una sola noche. Eso no es poco, señor Montiel. Eso es el principio de algo». «¿El principio de qué?». Renata sonrió. No una sonrisa grande ni dramática. Una sonrisa pequeña, como las primeras luces del amanecer cuando apenas se asoman por el horizonte. «Eso depende de usted». Se quedaron en silencio un momento. La noche los envolvía. El barrio dormía a su alrededor. Y en ese silencio, algo invisible pero innegable, se tejió entre ellos. No amistad. Era demasiado pronto para eso. No perdón. Era demasiado temprano para eso. Pero sí algo. Un hilo. Un primer hilo de algo que todavía no tenía nombre. «Renata», dijo Augusto, «quiero proponerle algo. Y quiero que sepa que no es por culpa ni por lástima. Es porque lo que usted dijo hoy en esa sala de juntas fue lo más inteligente que he escuchado en años. Los 300 millones. La inversión en zonas periféricas. Todo lo que usted dijo tiene sentido. Más sentido del que cualquiera de mis analistas ha tenido en meses». Renata lo miró con cautela. «Quiero que trabaje conmigo», dijo Augusto. «No limpiando pisos. Quiero que dirija el proyecto. El proyecto de inversión en zonas periféricas. Quiero que sea la cabeza de esa operación. Nadie conoce esas comunidades mejor que usted. Nadie ha demostrado más capacidad de construir algo real con recursos limitados. Necesito a alguien que entienda a la gente, no solo a los números. Y esa persona es usted». La propuesta cayó en el aire nocturno como una semilla en tierra fértil. Renata la escuchó, la procesó, la giró en su mente como se gira una moneda para ver ambas caras. «Señor Montiel», dijo, «yo llevo 10 años limpiando pisos. Mis manos huelen a cloro todos los días. Mi espalda me duele cada noche. No tengo título universitario. No tengo traje de ejecutiva. No tengo nada que la gente de su mundo considere valioso. Tiene algo que vale más que todo eso», dijo Augusto. «Tiene experiencia real. Tiene conocimiento de campo. Tiene la confianza de cientos de familias. Y tiene algo que en mi empresa falta desde hace años. Tiene corazón». Renata se quedó callada. Miró sus manos. Manos que habían cargado ladrillos y trapeadores. Manos que habían firmado documentos legales y exprimido trapos. Manos que habían construido un barrio entero y que ahora limpiaban oficinas de cristal. «Lo voy a pensar», dijo. «Es todo lo que pido». Renata se puso de pie. Augusto también. Se miraron bajo la luz tenue del farol de la esquina. 2 personas que esa misma mañana habían vivido en mundos completamente separados y que ahora, inexplicablemente, estaban paradas en el mismo punto de un mapa que ninguno de los dos había elegido. «Buenas noches, señor Montiel», dijo Renata. «Buenas noches, Renata», respondió Augusto. Y esta vez, las palabras no sonaron como una formalidad. Sonaron como una promesa, como el primer ladrillo de algo que todavía no existía pero que ya se podía imaginar. Renata caminó hacia su casa azul. Augusto caminó hacia su auto blindado. Y entre ellos, en la oscuridad de esa calle sin nombre, quedó flotando algo que ningún gráfico financiero podría medir, pero que valía más que cualquier inversión de 300 millones. Quedó flotando la posibilidad. Pero lo que Augusto no sabía, mientras el auto lo llevaba de vuelta a la ciudad de cristal, era que esa noche alguien más había escuchado toda la conversación. Alguien que estaba sentado en la oscuridad del porche de la casa de al lado, con el teléfono en la mano, grabando cada palabra. Y lo que esa persona haría con esa grabación iba a poner a prueba todo. Absolutamente todo. Sebastián Montiel tenía 28 años. Un reloj que costaba más que un departamento, y la costumbre de aparecer en los peores momentos posibles. Era el hijo único de Augusto. Había crecido entre choferes, tarjetas sin límite
y la certeza absoluta de que el mundo le pertenecía. Nunca había trabajado un solo día en la empresa de su padre. Nunca había necesitado hacerlo. Su trabajo, si podía llamarse así, consistía en asistir a eventos sociales, publicar fotos en redes y asegurarse de que el apellido Montiel apareciera en las páginas correctas de las revistas correctas. Pero Sebastián tenía un talento oscuro, silencioso, que había perfeccionado durante años. Sabía escuchar en los momentos precisos. Sabía estar en el lugar correcto, en la sombra correcta, con el teléfono listo. Y esa noche, cuando su padre salió del edificio de Montiel Capital con la corbata suelta y la mirada perdida, Sebastián lo siguió. No por preocupación, por curiosidad. La misma curiosidad fría y calculadora que usaba para todo en su vida. Había estacionado su auto 3 cuadras antes del barrio Esperanza. Había caminado en silencio por las calles oscuras, manteniéndose a distancia. Había visto a su padre sentarse en la banca del parque. Lo había visto llorar. Y cuando Augusto caminó hacia la casa azul de Renata Solís, Sebastián se sentó en el porche oscuro de la casa vecina, abrió la aplicación de grabación de su teléfono y registró cada palabra de la conversación entre su padre y la mujer de la limpieza. Cada palabra, cada pausa, cada silencio. Y ahora, a las 11 de la mañana del día siguiente, sentado en la terraza de un restaurante exclusivo con vista al río, Sebastián reproducía esa grabación por tercera vez, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que acaba de encontrar un arma. Su teléfono vibró. Un mensaje de Hernán Rivadeneira, el inversionista más importante del portafolio de Montiel Capital. Sebastián lo conocía bien. Habían coincidido en fiestas, en viajes, en esos círculos donde el dinero se mueve como el agua y las lealtades se compran al mejor postor. ¿Es cierto que tu padre quiere meter 300 millones en un barrio perdido? Necesito hablar contigo. Urgente. Sebastián sonrió de nuevo. Tomó un sorbo de su jugo de naranja recién exprimido y respondió con 3 palabras. Tengo algo mejor. 2 horas después, Hernán Rivadeneira estaba sentado frente a Sebastián en una oficina privada del club de negocios más exclusivo de la ciudad. Era un hombre de unos 55 años, calvo, con ojos pequeños y afilados como los de un ave de rapiña. Había construido su fortuna comprando empresas en crisis y vendiéndolas por partes. La gente en el mundo de los negocios le decía el cirujano, porque operaba sin anestesia y sin remordimientos. «Escucha esto», dijo Sebastián, y presionó el botón de reproducción. La voz de Augusto llenó la habitación. «Lo que hice hoy fue despreciable. Luego, estoy vacío, tengo todo y no tengo nada». Y después, la voz de Renata, clara y firme. «Un hombre que necesita humillar a otros para sentirse poderoso es un hombre que por dentro está vacío». Hernán escuchó la grabación completa sin mover un solo músculo de la cara. Cuando terminó, se reclinó en su silla y cruzó las manos sobre el estómago. «Tu padre perdió la cabeza», dijo con la frialdad de quien comenta el clima. «Mi padre quiere darle el control de un proyecto de 300 millones a una señora que trapea pisos», respondió Sebastián. «Y no es un arranque emocional. Está convencido. Lo vi en sus ojos anoche. Cuando mi padre se convence de algo, no hay quien lo detenga. A menos que alguien lo detenga antes», dijo Hernán. Se miraron. En ese cruce de miradas se firmó un pacto que no necesitó palabras ni contratos. Un pacto construido sobre ambición y oportunismo. Sebastián quería el control de la empresa que su padre nunca le había dado. Hernán quería proteger su inversión y mantener el poder que ejercía sobre la junta directiva. Y Renata Solís, sin saberlo, se había convertido en el obstáculo de ambos. «¿Qué propones?», preguntó Sebastián. «La grabación es útil, pero no suficiente». Hernán se inclinó hacia adelante. «Necesitamos que los demás inversores la escuchen. Si la junta directiva ve que Augusto está tomando decisiones emocionales en lugar de racionales, podemos convocar una votación de emergencia para destituirlo como presidente. Los estatutos lo permiten si hay consenso de 2/3. ¿Y luego? Luego yo asumo la presidencia interina. Y tú, Sebastián, te conviertes en vicepresidente ejecutivo. ¿Qué es lo que debiste ser desde hace años?» Sebastián se quedó mirando su propio reflejo en la superficie pulida de la mesa. Vicepresidente ejecutivo.
Las palabras brillaban como monedas de oro. Toda su vida había estado a la sombra de su padre. Toda su vida había sido el hijo de Augusto Montiel. Nunca Sebastián. Siempre el hijo de. Y ahora, por primera vez, se le presentaba la oportunidad de ser alguien por derecho propio. Todo lo que tenía que hacer era traicionar al hombre que le había dado todo. «Hazlo», dijo Sebastián. Hernán asintió. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Renata Solís estaba sentada en la mesa de su cocina con una taza de café frío entre las manos y una decisión que le pesaba como una montaña. Sus hijos ya se habían ido a la escuela. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el goteo del grifo, que llevaba meses pidiendo reparación, y el tic-tac del reloj de pared que su madre le había regalado hacía 20 años. Sobre la mesa, junto a la taza, había una tarjeta de presentación nueva, impecable, que Augusto le había dejado la noche anterior justo antes de irse. Augusto Montiel, presidente, Montiel Capital. En la parte de atrás, escrito a mano con una letra sorprendentemente torpe para un hombre que firmaba contratos millonarios, decía: «Cuando tenga su respuesta, llame a este número. A cualquier hora». Renata giró la tarjeta entre sus dedos. La misma mano que esa mañana había exprimido un trapeador, ahora sostenía una invitación para dirigir un proyecto de 300 millones. La ironía era tan enorme que casi daba risa. Casi. Tomó su teléfono y llamó a la única persona cuya opinión le importaba más que la suya propia. «¿Celeste? Renata, llevo toda la mañana esperando tu llamada. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Es cierto que le diste una lección al mismísimo Montiel? Aquí abajo no se habla de otra cosa. Jimena, la de recepción, dice que los ejecutivos salieron de la sala de juntas como si hubieran visto un fantasma». «¿Qué pasó?» Renata sonrió a pesar de todo. Celeste era así. Un torbellino de palabras y energía que podía convertir cualquier situación en una conversación de 2 horas. Habían trabajado juntas durante 3 años en el equipo de limpieza. Celeste era 20 años más joven, madre soltera de una niña de 6 años, y tenía la capacidad de encontrar humor en las situaciones más difíciles. «Pasaron muchas cosas», dijo Renata, «pero te llamo por algo específico. Necesito un consejo». Le contó todo. La pregunta de Augusto frente a los ejecutivos. Su respuesta. La revelación de Damián. La visita al barrio. La propuesta. Todo. Celeste escuchó en silencio, lo cual era extremadamente raro en ella, y cuando Renata terminó, hubo una pausa larga antes de que su amiga respondiera. «Renata, ¿me estás diciendo que el hombre que intentó humillarte anoche ahora quiere que dirijas su proyecto más importante? Eso me está diciendo. ¿Y tú le crees?» Renata miró por la ventana de su cocina. Podía ver la calle, las casas de sus vecinos, el parque comunitario a lo lejos, todo lo que había construido, todo lo que había perdido, todo lo que había vuelto a construir, ladrillo por ladrillo, con las manos desnudas. «No sé si le creo», admitió. «Pero vi algo en sus ojos anoche que nunca le había visto. Algo real. No sé cómo explicarlo. Era como ver a un hombre que se quita una máscara después de 40 años y descubre que debajo ya no queda casi nada». «Eso suena bonito», dijo Celeste. «Pero bonito no paga las cuentas. ¿Y si es otro juego? ¿Y si te pone ahí arriba solo para dejarte caer después? Renata, tú ya perdiste todo una vez. No puedes darte el lujo de perder otra vez. Lo sé, pero también sé otra cosa», continuó Celeste, y su voz cambió. Se volvió más seria, más profunda, como si las palabras vinieran de un lugar que no solía mostrar. «Sé que tú naciste para hacer cosas grandes. Lo supe desde el primer día que te conocí, cuando me enseñaste a calcular cuánto producto de limpieza necesitábamos por metro cuadrado, y me di cuenta de que tu cerebro funciona a un nivel que el mío ni siquiera puede imaginar. Tú no deberías estar trapeando pisos, Renata. Tú deberías estar cambiando el mundo. Y si este hombre te está dando la oportunidad de volver a hacerlo, quizá vale la pena el riesgo». Renata cerró los ojos. Sintió el peso de esas palabras. El peso de la verdad que Celeste acababa de poner sobre la mesa, con la misma naturalidad con la que ponía el trapo sobre el carrito de limpieza cada mañana. «Tengo miedo, Celeste». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Renata Solís, la mujer que había enfrentado a Augusto Montiel sin pestañear,
La mujer que había peleado en tribunales durante 2 años sin rendirse, la mujer que había reconstruido su vida desde cero sin quejarse ni una sola vez, acababa de admitir en voz alta lo que no se había permitido sentir en una década. «Tengo miedo de volver a creer», continuó, y su voz se adelgazó como un hilo a punto de romperse. «La última vez que creí en algo grande, lo perdí todo. Mi casa, mis ahorros, mi futuro. Me quedé con las manos vacías, Celeste, y tuve que mirar a mis hijos a los ojos y decirles que todo iba a estar bien, cuando yo no sabía si iba a poder comprar la cena del día siguiente. No puedo volver a pasar por eso. No puedo hacerles eso a ellos otra vez». Al otro lado de la línea, Celeste se quedó callada durante un momento. Cuando habló, su voz era distinta, despojada de su humor habitual, desnuda. «Renata, escúchame bien. Yo no soy nadie para decirte qué hacer con tu vida, pero te voy a decir algo que me dijo mi abuela cuando yo estaba embarazada y sola y muerta de miedo. El miedo no es una señal de que debas detenerte. El miedo es una señal de que lo que tienes delante te importa lo suficiente como para sentirlo. Si no te importara, no tendrías miedo. Así de simple. Tu abuela era sabia. Mi abuela vendía tamales en la esquina y crió a 7 hijos sola. Claro que era sabia. La gente más sabia que conozco nunca pisó una universidad. Igual que tú, comadre». Renata cerró los ojos. Sintió el peso de esas palabras. Sintió cómo aterrizaban en su pecho y echaban raíces, despacio, como semillas que encuentran tierra después de mucho tiempo flotando en el viento. «Claro que tienes miedo», agregó Celeste. «El miedo es lo que sentimos cuando estamos a punto de hacer algo que importa. Si no tuvieras miedo, me preocuparía». Renata soltó una risa pequeña, húmeda, temblorosa. La risa de alguien que está al borde de un precipicio y no sabe si va a volar o a caer. «Gracias», dijo. «Para eso estamos, comadre. Y oye, si aceptas el puesto, ¿me llevas de asistente? Porque ya estoy harta de limpiar los baños del piso 20. El señor del tupé de contabilidad tiene una puntería espantosa». Renata se rió de verdad esta vez. Una risa que le limpió el pecho como un viento fresco. Colgó el teléfono y se quedó sentada en su cocina, mirando la tarjeta de Augusto y el grifo que goteaba y el reloj que hacía tic-tac, y la vida entera que latía a su alrededor con una urgencia que ya no podía ignorar. Tomó el teléfono. Marcó el número de la tarjeta. 3 tonos. 4. 5. Y luego, la voz de Augusto, ronca, como si no hubiera dormido en toda la noche. «¿Renata?» «Acepto», dijo ella, «pero con condiciones. Las que sean. Primera, yo elijo a mi equipo. No quiero que me pongan gente de corbata que no sabe cómo se pone un ladrillo. Quiero gente del barrio, gente que conozca las calles, las familias, las necesidades reales. Hecho. Segunda, cada decisión que afecte a las comunidades se consulta con las comunidades. No se construye nada sin preguntar primero a las personas que van a vivir ahí. Nada. Ni una banca, ni un poste de luz. Hecho. Tercera. Renata hizo una pausa. Esta era la condición más importante, la que definiría si Augusto Montiel había cambiado de verdad o si todo era otra performance de un hombre acostumbrado a actuar. Tercera, usted va a trabajar conmigo, no desde su oficina de cristal, conmigo, en el barrio. Va a caminar las calles, va a hablar con las familias, va a ensuciarse los zapatos, porque si usted va a invertir en estas personas, primero tiene que conocerlas, de verdad conocerlas. No desde una pantalla con gráficos, desde su puerta. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Renata podía escuchar la respiración de Augusto. Podía sentir el peso de la decisión que el hombre estaba tomando en ese momento, porque aceptar esa condición significaba algo mucho más grande que un cambio de oficina. Significaba un cambio de vida. «Hecho», dijo Augusto. Renata colgó. Se quedó mirando el teléfono en su mano. Y por primera vez en 10 años, permitió que la esperanza se colara por las grietas de su corazón endurecido. No mucha, solo un hilo, pero un hilo de esperanza, en las manos correctas, puede tejer algo extraordinario. Lo que Renata no sabía era que, exactamente a esa misma hora, en el club de negocios más exclusivo de la ciudad, Hernán Rivadeneira estaba terminando su 5ª llamada.
Ya tenía los votos. 8 de los 12 miembros de la Junta Directiva de Montiel Capital habían aceptado convocar una reunión de emergencia. La grabación de Sebastián había hecho su trabajo. Cada inversor que la escuchó tuvo la misma reacción. Augusto Montiel había perdido el juicio. Estaba poniendo 300 millones en manos de una faccinera. Era hora de actuar. La reunión estaba programada para las 5 de la tarde del día siguiente. En menos de 30 horas, Augusto Montiel sería destituido como presidente de su propia empresa. Y Renata Solís, la mujer que acababa de aceptar la oportunidad de su vida, la perdería antes de siquiera comenzar. Hernán guardó su teléfono con la satisfacción de un hombre que ha movido todas las piezas del tablero exactamente donde quería. Miró a Sebastián, que lo observaba desde el otro lado de la mesa con una expresión que intentaba ser triunfante, pero que, si uno miraba con atención, tenía algo de miedo debajo. «Mañana a las 5», dijo Hernán. «Tu padre no va a saber qué lo golpeó». Sebastián asintió, pero algo en su pecho se movió de una manera incómoda. Un tirón pequeño, casi imperceptible, como una cuerda que alguien jala desde muy lejos. Pensó en su padre sentado en aquella banca de madera reciclada. Pensó en las lágrimas que lo había visto derramar en el parque de un barrio que no tenía nombre en ninguno de sus mapas. Pensó en la voz de su padre diciendo: «Estoy vacío, tengo todo y no tengo nada». Y por un instante, solo un instante, se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Recordó un día, hacía muchos años, cuando tenía 8 o 9, un domingo por la mañana en que su padre lo llevó a desayunar a un restaurante frente al mar. Solo ellos dos, sin teléfonos, sin asistentes, sin reuniones. Su padre le había comprado un helado de chocolate antes del desayuno, lo cual estaba prohibido según todas las reglas de la casa, y le había guiñado el ojo diciendo: «Esto queda entre nosotros, campeón». Ese recuerdo estaba guardado en un rincón de su memoria que Sebastián visitaba muy pocas veces, porque visitarlo significaba sentir algo, y sentir algo significaba que las decisiones se volvían más difíciles. Sacudió la cabeza. El recuerdo se disolvió como humo. «¿Todo bien?», preguntó Hernán, observándolo con esos ojos de ave de rapiña que no se perdían nada. «Perfecto», dijo Sebastián, enderezando la espalda. «Todo perfecto». Pero el instante de duda dejó una marca. Los instantes de duda siempre dejan marcas, aunque uno finja que no existen. «A las 5», confirmó Sebastián. Y mientras dos hombres en un club exclusivo planeaban la caída de un imperio, una mujer en una casa azul del barrio Esperanza se ponía de pie. Se lavaba la cara, se miraba en el espejo del baño y veía, por primera vez en una década, a la Renata Solís que había sido antes de perderlo todo. La mujer que construía, la mujer que luchaba, la mujer que no se rendía. «Vamos a construir otra vez», se dijo en voz baja, mirándose a los ojos en el reflejo. No sabía que la tormenta estaba a punto de llegar. No sabía que el hijo del hombre que le había ofrecido la oportunidad de su vida estaba en ese preciso momento firmando su sentencia. No sabía que en menos de 30 horas, todo lo que acababa de aceptar podría desmoronarse como un castillo de arena frente a una ola. Pero hay algo que las tormentas no saben sobre las mujeres como Renata Solís. Ellas ya han sobrevivido tormentas peores. Y lo que viene después de la tormenta más fuerte no es destrucción, es reconstrucción. Las 5 de la tarde llegaron como llegan las sentencias, puntuales e implacables. La sala de juntas del piso 42 estaba irreconocible. Las sillas que normalmente ocupaban 6 ejecutivos ahora estaban llenas con 12 miembros de la Junta Directiva de Montiel Capital. 12 rostros serios, 12 carpetas cerradas, 12 personas convocadas con un solo propósito: destituir a Augusto Montiel. Hernán Rivadeneira ocupaba la cabecera opuesta a la silla vacía de Augusto. A su derecha, Sebastián miraba la puerta con una mezcla de anticipación y algo que le apretaba el estómago cada vez que pensaba en el helado de chocolate de aquel domingo junto al mar. Augusto entró a las 5 en punto, solo, sin abogados, sin armadura de poder, traje sencillo, corbata azul oscuro, y en el bolsillo del saco, la tarjeta gastada de Renata. «Sé por qué estoy aquí», dijo sin sentarse, «y sé lo de la grabación. Damián me lo contó esta mañana. También me contó quién la hizo y quién la distribuyó». Sus ojos se posaron sobre Sebastián, no con furia,
con algo infinitamente peor: decepción. Sebastián apartó la mirada como si los ojos de su padre quemaran. «Hagan lo que vinieron a hacer», continuó Augusto. «Pero antes, déjenme hablar. 5 minutos. Se los he ganado en 20 años». Hernán concedió la palabra con la generosidad falsa de quien ya cree haber ganado. Augusto caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo, brillante, inmensa, indiferente. Hace 24 horas, en esta misma sala, cometí el peor acto de mi carrera. Le pedí a una mujer que limpia nuestros pisos que opinara sobre una inversión de 300 millones. No porque quisiera su opinión, porque quería ridiculizarla. Se giró hacia la mesa, y esa mujer, en lugar de quedarse callada, en lugar de bajar la cabeza como yo esperaba, hizo algo que ninguno de mis ejecutivos con títulos y maestrías fue capaz de hacer en 3 horas de reunión. Me dijo la verdad. Me enseñó que los números sin personas no significan nada, que las ganancias sin propósito son cifras vacías en una pantalla que nadie recuerda, y que un hombre que necesita pisar a los demás para sentirse alto es, en realidad, el más pequeño de todos. Hizo una pausa. La sala entera contenía el aliento. Anoche fui al barrio Esperanza. La mayoría de ustedes ni siquiera saben dónde queda. Yo tampoco lo sabía, pero fui. Y lo que vi me rompió por dentro. Vi casas que esa mujer ayudó a construir con un sistema que 3 universidades estudiaron. Vi un parque hecho con madera reciclada y llantas viejas que vale más que cualquier plaza de diseñador que hayamos financiado. Vi murales pintados por niños que creen en el futuro porque alguien les enseñó que tenían derecho a creer. Y vi a una comunidad entera que funciona, que respira, que vive, porque una sola mujer decidió que esas familias merecían algo mejor. Sacó la tarjeta del bolsillo, la puso sobre la mesa, la empujó suavemente hacia el centro para que todos pudieran verla. Construimos hogares, construimos futuro. Eso dice la tarjeta de Renata Solís. Yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nosotros construimos futuro? ¿Cuándo fue la última vez que miramos por esta ventana y nos preguntamos si la ciudad que vemos desde aquí arriba es la misma que se vive allá abajo? Se detuvo frente a Sebastián. «Hijo», dijo, y su voz se suavizó de una manera que nadie le había escuchado. «Yo sé que te fallé. Sé que te di cosas en lugar de tiempo, tarjetas en lugar de abrazos, dinero en lugar de presencia. Y sé que lo que hiciste con esa grabación no fue solo ambición, fue rabia. Una rabia que yo mismo construí con cada cena que me perdí, con cada promesa que rompí. No te pido que me perdones hoy. Te pido que me des la oportunidad de ser mejor. Desde este momento». Sebastián apretó los labios. Su mandíbula temblaba, pero sus ojos brillaban con algo que no era ira. Era el reflejo de un niño de 8 años comiendo helado frente al mar. La puerta de la sala se abrió. Todos giraron la cabeza, y lo que vieron les quitó el aliento. Renata Solís entró caminando erguida, con una blusa blanca sencilla, pantalón oscuro y una carpeta bajo el brazo. A su lado, Lorena Campos, la directora financiera que había renunciado la noche anterior. Detrás, Damián Acosta con una computadora portátil y una expresión de determinación que transformaba su rostro habitualmente tímido. «¿Qué es esto?» Hernán se puso de pie, y su voz perdió la calma calculada. «Esto», dijo Lorena, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa, «es el estudio financiero completo del proyecto de inversión en zonas periféricas. 15 horas de trabajo, cada número verificado, cada proyección fundamentada». Damián conectó su computadora al proyector. La pantalla mostró fotografías del barrio Esperanza, las casas de ladrillo rojo, el parque comunitario, los murales, y en el centro de una imagen, un grupo de mujeres sonriendo frente a un edificio recién construido con un letrero. Cooperativa Esperanza, porque juntas somos más fuertes. En primera fila, con las manos llenas de cemento, estaba Renata Solís, 15 años más joven, pero con los mismos ojos. «Señores», dijo Renata, y su voz llenó la sala con autoridad natural. «No vengo a pedir permiso ni a demostrar que soy digna de estar aquí. Eso ya lo demostré anoche, aunque no era mi intención. Vengo a mostrarles números, porque sé que ustedes hablan ese idioma. Y resulta que yo también lo hablo, aunque mis manos huelan a cloro y mis zapatos no cuesten lo que cuesta una de sus corbatas». Varios miembros de la junta intercambiaron miradas.
Hernán tamborileaba los dedos sobre la mesa, la única señal de que su plan no estaba saliendo como esperaba. Renata pasó la primera diapositiva. Cada cifra estaba acompañada de una historia. Cada estadística tenía un rostro humano detrás. En el barrio Esperanza, antes de la cooperativa, el ingreso promedio por familia era de $400 mensuales. 5 años después, subió a 780, porque cuando la gente tiene un hogar digno, tiene estabilidad. Y cuando tiene estabilidad, emprende. Abre negocios, genera empleo, crea economía desde abajo. Pasó otra diapositiva. La tasa de jóvenes que terminaban la secundaria pasó del 38 al 74%. Cada peso invertido en vivienda digna genera 4 pesos en productividad económica en 10 años. No lo digo yo. Lo dice el estudio de la Universidad Nacional incluido en el informe de Lorena. Hernán escuchaba con la mandíbula apretada. Su plan se desmoronaba en tiempo real, porque Renata no apelaba a emociones, apelaba a lógica. Hablaba el idioma de esos hombres con una fluidez que dejaba en evidencia lo absurdo de haber pensado que ella no tenía nada que aportar. Este proyecto no es caridad, cerró Renata. Es negocio, pero un negocio donde las ganancias se miden también en vidas transformadas. Y les aseguro, como alguien que construyó un barrio entero con las manos desnudas, que no hay inversión más sólida que la confianza de una comunidad. La sala estalló. Lorena empezó a aplaudir. Sola. Un aplauso firme que resonó en las paredes de cristal. Se sumó Damián. Luego el ejecutivo Calvo. Luego otro. Hasta que la sala entera aplaudía de pie a una mujer que 24 horas antes limpiaba sus pisos. Hernán Rivadeneira no aplaudió. Recogió su carpeta y caminó hacia la puerta sin una palabra. Cuando pasó junto a Renata, ella no lo miró con triunfo ni rencor. Lo miró con la serenidad de alguien que ha visto tantas tormentas que ya no le teme al trueno. Hernán salió. La puerta se cerró. Y esta vez el sonido no significaba derrota. Significaba justicia. Quedaba un cabo suelto. 28 años. Un reloj caro y las manos temblando. Sebastián no se había movido durante toda la presentación. Cuando la sala se vació, solo quedaron 4 personas. El joven levantó la vista con los ojos rojos. «Papá», dijo. Y esas 2 sílabas que no pronunciaba en años quebraron algo en el aire. No dijo «padre», no dijo «señor», dijo «papá», con la voz rota de un niño que lleva demasiado tiempo fingiendo ser adulto. Augusto caminó hacia él. No dijo nada. No hacía falta. Lo tomó del brazo, lo levantó de la silla y lo abrazó. Ahí, delante de todos. Un abrazo torpe, incómodo, imperfecto. Un abrazo de 2 hombres que habían olvidado cómo se hace pero que en ese instante recordaron por qué importa. Sebastián se quedó rígido durante 5 segundos. Al sexto, sus brazos devolvieron el abrazo con una fuerza que contenía 28 años de distancia, de silencios, de escenas vacías, de palabras que nunca se dijeron. Lorena miró a Renata. Renata miró a Lorena. Ambas sonrieron sin decir nada, porque hay momentos que las palabras solo arruinarían. Y porque ambas sabían que lo que estaban presenciando no era solo la reconciliación entre un padre y un hijo, era la prueba de que las personas pueden cambiar, de que nunca es demasiado tarde para abrazar a alguien que llevas toda la vida manteniendo a distancia. 6 meses después, el barrio Esperanza ya no era el mismo. El proyecto de Renata había comenzado con 120 viviendas accesibles en 3 zonas periféricas, cada una diseñada en consulta con las familias. Cada cuadra con espacio comunitario, cada zona con escuela y centro de salud, todo con el sello de Renata, eficiencia económica y dignidad humana en partes iguales. Augusto cumplió su palabra. Cada martes y jueves, a las 7 de la mañana, bajaba de su auto con las botas de trabajo que Renata le regaló con una nota, para que no arruine más zapatos italianos. Caminaba por las obras, compartía café de olla con doña Marta y aprendía los nombres de cada familia. Al principio lo miraban con desconfianza. Con el tiempo, lo llamaron Don Augusto. El día que un niño de 5 años le mostró el dibujo de su futura casa diciendo, «Gracias». «Señor». Augusto tuvo que quitarse los lentes y mirar hacia otro lado un rato largo. Sebastián también cambió. No de la noche a la mañana. Los cambios verdaderos nunca ocurren así. Son lentos, silenciosos.
como las raíces de un árbol que crecen bajo la tierra donde nadie las ve. Empezó a ir a la oficina, a preguntar, a escuchar, a llegar temprano y quedarse tarde. Un día, apareció en el barrio con una camioneta llena de libros infantiles comprados con su dinero para la biblioteca del centro comunitario. Renata lo vio descargar cajas bajo el sol del mediodía, con el pelo revuelto y la camisa empapada, y se acercó. «No tenías que hacer esto. Lo sé. Por eso lo hice». Renata sonrió. Y en esa sonrisa, Sebastián vio lo que su padre le había descrito una noche durante una cena, en la que por primera vez hablaron de verdad. La mirada de alguien que cree en las personas no por ingenuidad, sino por experiencia. Porque Renata había visto lo peor y seguía eligiendo creer en lo mejor. Celeste consiguió su deseo. Renata la nombró coordinadora de relaciones comunitarias. Su humor desarmaba tensiones. Su empatía abría puertas que ningún ejecutivo podría abrir. Y su hija de 6 años se convirtió en la mascota del proyecto, dibujando planos de casas con crayones que los arquitectos pegaban en la pared como recordatorio de para quién trabajaban. Damián dejó de ser asistente. Augusto lo ascendió a director de estrategia social. Su primera acción fue crear una beca para hijos de trabajadores de limpieza. La llamó Beca Esperanza. Cuando entregó la primera carta de aceptación, la madre beneficiaria lo abrazó llorando. Damián pensó en su propia madre y supo que estaba exactamente donde debía estar. Lorena volvió a la empresa. No como directora financiera, como socia, con una condición: que cada reunión de la junta comenzara con un informe de impacto social antes de revisar ganancias. Augusto aceptó sin dudar. Y Renata Solís siguió siendo quien siempre fue. No cambió su forma de vestir. No se mudó a zona elegante. No compró un auto de lujo ni rediseñó su vida para parecerse a las personas con las que ahora trabajaba. Siguió en su casa azul con las macetas de geranios y el grifo que finalmente alguien reparó. Siguió preparando la cena para sus hijos cada noche. Siguió tomando el autobús cuando no tenía prisa. Y siguió diciendo «buenas noches» al conductor con la misma sonrisa pequeña y genuina de siempre. Porque Renata sabía algo que muy pocas personas entienden: que el verdadero poder no está en lo que tienes, sino en lo que construyes, no en lo que acumulas, sino en lo que compartes, no en lo alto que subes, sino en a cuántas personas llevas contigo. Un año después, el barrio Esperanza inauguró un centro educativo integral, con biblioteca, talleres de oficios, sala de cómputo y guardería para madres trabajadoras. Un mural enorme en la fachada, pintado por los niños del barrio, mostraba manos de todos los tamaños construyendo una casa juntas. Augusto subió al escenario frente a cientos de familias. No llevaba traje, llevaba las botas de trabajo. Y cuando tomó el micrófono, no habló de cifras ni de retorno de inversión ni de márgenes de ganancia. Habló como el hijo de un albañil que finalmente había recordado de dónde venía. «Hace un año», dijo, «yo era un hombre que lo tenía todo y no tenía nada. Un hombre que creía que el poder era hacer que los demás se sintieran pequeños. Un hombre que no sabía el nombre de la persona que limpiaba su oficina cada noche. Esa persona me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en millones. Se cuenta en vidas cambiadas, en techos dignos, en niños que pueden ir a la escuela sin caminar 40 minutos, en madres que pueden trabajar sin angustia, en comunidades que se levantan juntas, ladrillo por ladrillo, mano con mano». La multitud aplaudió. Augusto esperó a que el aplauso se apagara. Luego miró a Renata, que estaba de pie entre la gente, con Celeste a un lado y sus hijos al otro, y dijo: «Este centro no lleva mi nombre. No lleva el nombre de mi empresa. Lleva el nombre de la mujer que lo hizo posible. La mujer que demostró que la inteligencia no necesita diploma, que la dignidad no necesita traje, y que el corazón más grande puede latir dentro del pecho más humilde». Señaló la placa dorada junto a la puerta del edificio. La multitud giró la cabeza. Un murmullo emocionado recorrió la plaza como una ola. Centro Educativo Renata Solís. Porque aquí creemos que todos merecen la oportunidad de construir su futuro. Renata miró la placa. Luego miró a sus hijos. Su hijo mayor, que había empezado a estudiar arquitectura inspirado por su madre, le apretó la mano. Su hija le pasó el brazo por la cintura y apoyó la cabeza en su hombro.
Renata no lloraba. Renata Solís no lloraba. Pero esa tarde, de pie frente a un edificio que llevaba su nombre, rodeada de las familias que había ayudado a construir, con el sol cayendo sobre el barrio Esperanza, como una bendición dorada, permitió que una sola lágrima rodara por su mejilla. Una sola, pequeña, silenciosa, brillante. La lágrima de alguien que finalmente ve florecer lo que sembró con sus propias manos. Y en algún lugar de esa multitud, un conductor de autobús de bigote canoso y ojos amables sonreía, sin saber que él había sido parte de esta historia desde el principio. Porque a veces, un simple buenas noches, dicho en el momento correcto, le recuerda a alguien que no es invisible, que importa, que existe. Y eso, al final del día, vale más que 300 millones. Vale más que todo el dinero del mundo.